Saben, cuando se habla de un diagnóstico médico tradicional, existe como esta expectativa reconfortante de que habrá una precisión absoluta. Claro, como si fuera todo blanco o negro. Exacto. Es casi como observar un plano de ingeniería. O sea, alguien sufre una caída, se toma una radiografía, la imagen muestra una línea blanca irregular en el hueso y el médico simplemente, pues, la señala con un bolígrafo y decreta, ahí está el problema. Sí, es una visión muy tranquilizadora, digamos. Un sistema binario. El hueso está roto o no está roto. Ajá. Hay una causa visible y un tratamiento directo. A los seres humanos, bueno, nos fascina categorizar el dolor en cajas ordenadas. Totalmente. Pero luego cruzamos la frontera hacia el mundo del neurodesarrollo, el afecto y el trauma, y de repente esa máquina de rayos X deja de ser útil. Sí, se vuelve obsoleta. Cada decisión que tomamos. Así es. Y es precisamente por eso que es un verdadero placer dar la bienvenida a quienes sintonizan este análisis a fondo en nuestro programa Mente y Aprendizaje. Un gusto estar aquí de nuevo. Hoy vamos a explorar cómo las heridas emocionales de los primeros años no son simples recuerdos nostálgicos o borrosos que se desvanecen con el tiempo. Ni mucho menos. Son, literalmente, el código fuente que moldea nuestra biología, la arquitectura de nuestra mente y hasta nuestra forma de entender la espiritualidad. Es un cambio de paradigma que, desafía mucho de lo que creemos sobre nosotros mismos. Sí, cambia todo. Implica dejar de ver la infancia como una etapa anecdótica y empezar a entenderla como el cimiento estructural de nuestra salud física y mental de hoy. Y bueno, el mapa que vamos a utilizar para navegar por este territorio es un trabajo de investigación sumamente detallado escrito por Jesús Peña Vázquez. Un excelente documento. Sí, él es un destacado educador, psicólogo e investigador dominicano. Y la premisa de su análisis plantea algo muy contundente. Ajá. El amor que un niño recibe, o la carencia de este, es un acontecimiento biológico. Biológico, exacto. No es solo poesía o psicología abstracta. El afecto altera el desarrollo neuronal de manera medible. Básicamente, la línea divisoria entre la herencia genética y lo que heredamos de nuestros vínculos afectivos es, pues, casi una ilusión. Esa premisa es el pilar de todo lo que vamos a hablar, pero antes de sumergirnos en los mecanismos biológicos, hay un matiz crucial que quiero establecer. Claro, adelante. Revisar estos conceptos no tiene como propósito fomentar una especie de arqueología emocional punitiva. O sea, no vamos a buscar culpables. Exacta. El objetivo no es escarbar en el pasado para encontrar a qué familiar culpar por nuestras ansiedades actuales. ¡Qué alivio! La meta es arrojar luz sobre el presente. Comprender nuestros patrones repetitivos nos permite mirarnos a nosotros mismos y a nuestra historia con una lente de profunda compasión, no de juicio. Me parece fundamental esa aclaración. Ok, vamos a desempacar esto desde el principio. Vamos. Si queremos entender cómo una falta de afecto puede herir el cuerpo físico, primero tenemos que entender por qué estamos diseñados para necesitar ese afecto con tanta urgencia. Ajá. La investigación de Peña Vázquez nos remite a la teoría del apego, y me llama mucho la atención cómo John Bowlby reformuló esto. Sí, es brillante. No se trata de que los bebés sean simplemente cariñosos o que busquen atención por capricho. Para nada. Bowlby, observando desde una perspectiva evolutiva, demostró que el ser humano es un ser de vínculo por estricto diseño biológico. ¡Wow! Para una cría humana, buscar y mantener un lazo seguro con un cuidador no es un lujo emocional, es una estrategia de supervivencia tan vital, tan innegociable como buscar alimento o mantener la temperatura corporal. O sea, literalmente es cuestión de vida o muerte. Sí, en la naturaleza, un bebé aislado no sobrevive. Por lo tanto, el cerebro del bebé está programado para registrar la separación como una amenaza de muerte inminente. Lo cual explica esas reacciones universales que vemos cuando un niño pequeño se separa de su figura de apego. Exactamente. Primero hay una protesta activa, gritos, llanto fuerte. Luego, si no hay respuesta, entra en desesperación. Ajá. Y finalmente llega el desapego, que es como una especie de apagón emocional. Sí, una desconexión total. Y, no están intentando manipular a los padres, que ese es un mito muy dañino. Un mito terrible. Están respondiendo a un estado de emergencia fisiológica. Y el motivo por el que esa emergencia es tan crítica radica en la inmadurez radical con la que nace el cerebro humano. Claro, somos muy vulnerables. A diferencia de otras especies, nuestro cerebro termina de construirse fuera del útero.
en respuesta directa al entorno. El investigador Alan Shore acuñó un concepto clave aquí, que es la regulación diádica del afecto. Suena complejo. ¿Cómo funciona? Pues digamos que un bebé no tiene las conexiones neuronales para calmar su propio sistema nervioso. Cuando siente angustia, su ritmo cardíaco se dispara y el cortisol inunda su cuerpo. Puro estrés. Exacto. Solo cuando el cuidador lo sostiene, lo mece y le habla con calma, el cerebro del bebé libera oxitocina, bajando la frecuencia cardíaca. Entiendo. El niño solo aprende a calmarse a través de la experiencia repetida de ser calmado por otro. Me gusta visualizar esto como una casa en plena construcción. A ver. Imaginemos el cerebro del bebé como los cimientos y el cuidador principal como el arquitecto en jefe. Me gusta la analogía. Durante los primeros años se están levantando las paredes de lo que llamamos regulación emocional. Si el arquitecto es constante y responde a las necesidades, los ladrillos se asientan sobre cemento firme. Así es. Pero si el arquitecto está crónicamente estresado, ausente o peor aún, es fuente de terror, los cimientos quedan inestables. Totalmente inestables. Las paredes de esa persona pueden verse perfectamente pintados por fuera en la edad adulta, pero toda la estructura tiembla violentamente cuando hay viento. Lo fascinante aquí es que esa metáfora capta perfectamente la mecánica del desarrollo. Durante esos primeros 3 años críticos, el cerebro está formando aproximadamente 1 millón de conexiones sinápticas por segundo. 1 millón por segundo. ¡Qué locura! Es un ritmo frenético de construcción. Y tenemos evidencia empírica desgarradora sobre qué pasa cuando ese arquitecto desaparece por completo. ¿Te refieres a los estudios en orfanatos? Sí, al proyecto de privación institucional de Bucarest, liderado por Charles Nelson. Ellos estudiaron a niños creados en orfanatos con una privación afectiva severa. Ajá. Y mira, las resonancias magnéticas no mostraban simplemente niños tristes, mostraban alteraciones físicas estructurales, tenían menos materia gris y blanca. ¡Wow! El abandono literalmente detuvo el crecimiento del tejido cerebral. ¡Qué fuerte! Pero, y aquí hay algo que arroja luz en ese mismo estudio, es el tema de la neuroplasticidad. Ah, claro, la capacidad del cerebro para cambiar. Porque cuando esos niños eran reubicados en familias adoptivas amorosas antes de los 2 años, sus cerebros comenzaban a recuperar el volumen perdido. El vínculo seguro actuó como un nutriente físico. Así es. El afecto no solo se siente, sino que esculpe la materia cerebral. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque la mayoría de las personas no experimentan una privación institucional extrema, ¿verdad? No, claro, lo común son cosas más sutiles. Exacto. Inconsistencias sutiles, negligencias cotidianas o heridas relacionales. Entonces, ¿cómo se traduce esa base inestable a la vida adulta? ¿Qué ocurre en la mente de un profesional de 30 años cuyo arquitecto original fue inconsistente? Ahí entramos en lo que podríamos llamar la arquitectura psicológica. Mary Ainsworth, que trabajó estrechamente con Bowlby, ideó un experimento brillante, llamado la situación extraña. Ah, sí, el de la habitación y la madre. Ese mero. Básicamente observando cómo un niño de 1 año reaccionaba al separarse y reencontrarse con su madre en una habitación desconocida, Ainsworth pudo clasificar patrones que predicen sorprendentemente la dinámica relacional de esa persona en la adultez. Los famosos estilos de apego. Exacto. Hablamos de seguro, ansioso ambivalente, evitativo y más tarde se documentó el desorganizado. Y esos estilos no son solo etiquetas de psicología pop, son mapas. Mapas internos, sí. En psicología se les llama modelos operativos internos. Son como un GPS inconsciente que responde a preguntas existenciales antes de que siquiera las formulemos con palabras. Tal cual. Preguntas como, ¿puedo confiar en los demás cuando las cosas se ponen difíciles? ¿O soy intrínsecamente alguien que merece ser amado? Y dependiendo de cómo nos respondieron en la infancia, ese GPS nos guía hacia la conexión o hacia el aislamiento profundo. Y para darle una dimensión más clínica a estos mapas, la investigación de Peña Vázquez integra el modelo fenomenológico de la terapeuta Liz Bourbeau. Un modelo muy revelador. Ella sostiene que los fallos en esos primeros vínculos se cristalizan en 5 heridas nucleares. A ver, repasémoslas. Rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Y para sobrevivir a ese dolor insoportable, la psique humana, que, hay que decirlo, es increíblemente adaptativa, crea máscaras de defensa. Sí, las máscaras son fascinantes.
porque las vemos todos los días, en la oficina, en las reuniones familiares. Todo el tiempo. Por ejemplo, quien sufre la herida del rechazo se pone la máscara de el huidizo. Prefiere volverse invisible, no opinar, no destacar, porque si no lo ven, pues no pueden rechazarlo. Claro, tiene sentido lógico para la supervivencia. Y quien vive el abandono adopta la máscara de el dependiente. La herida de humillación genera a el masoquista, que es alguien que se olvida de sí mismo para complacer a todos. Uy, conozco a varios así. Y luego está la traición, que crea a el controlador, que necesita microgestionar todo para asegurarse de que nadie le falle de nuevo. Y finalmente, la injusticia forma a el rígido, la persona que busca una perfección inalcanzable. Lo más doloroso de este mecanismo de supervivencia me parece que es su paradoja existencial. ¿En qué sentido? En que la máscara es un intento desesperado por evitar repetir la herida original, pero casi siempre termina provocándola. Ay, sí. Es el círculo vicioso perfecto. O sea, el dependiente, aterrorizado por el abandono, asfixia tanto a su pareja exigiendo garantías constantes que termina empujando al otro a alejarse. Recrea su peor pesadilla. Así mismo es. O el controlador, que genera tanta fricción y desconfianza en sus relaciones que termina destruyendo la lealtad que intentaba blindar. Pero a ver, tengo que cuestionar esto, porque suena como una sentencia de cadena perpetua. Entiendo por qué lo dices. Si alguien creció en un entorno caótico, desarrolló un modelo operativo interno de desconfianza y lleva 20 años usando la máscara del controlador, esa es su identidad final. Esa es la gran pregunta. ¿Estamos hablando de un determinismo biológico y psicológico o existe una forma de hackear ese GPS mental? Es una duda crucial y, afortunadamente, para quienes nos escuchan, la respuesta es no. No hay determinismo absoluto. Menos mal. La ciencia ha documentado un fenómeno maravilloso llamado apego ganado. Apego ganado. Sí, el cerebro humano nunca pierde completamente su plasticidad. Ajá. Significa que si un adulto con un apego inseguro logra establecer relaciones profundas y sostenidas con personas seguras, Ya sea una pareja, un buen amigo. exacto, una pareja estable, amistades sumamente leales, o a través de un proceso terapéutico o de acompañamiento espiritual prolongado, pues su cerebro empieza a reescribir ese modelo interno. Claro, empieza a aprender un nuevo camino. Toma mucho más esfuerzo y tiempo que a los 2 años, por supuesto, porque hay que desarmar estructuras viejas. Pero la arquitectura puede ser remodelada. Eso da muchísima esperanza. Totalmente. Pero no podemos quedarnos solo en la mente, porque el impacto de estas heridas, según los datos que estamos analizando de Peña Vázquez, no se limita a usar una máscara defensiva en las fiestas. No, va mucho más allá. Deja cicatrices medibles en el cuerpo biológico. ¿Qué pasa con nuestra salud a largo plazo? Bueno, para entender ese puente entre la emoción y la enfermedad física, tenemos que mirar el histórico estudio ACE. El de las experiencias adversas en la infancia. Ese mismo, liderado por los doctores Vincent Felitti y Robert Anda en los 90s. Entrevistaron a más de 17,000 pacientes de clase media, evaluando factores como abuso físico, negligencia emocional o crecer con un familiar con adicciones. Y los números de ese estudio son de verdad escalofriantes. Sí, son muy duros. El 64% de los participantes reportó haber vivido al menos una experiencia adversa significativa. Más de la mitad de la gente. Es un número altísimo. Pero el verdadero descubrimiento fue la correlación biológica. Cuanto mayor era el número de experiencias adversas en la infancia, mayor era el riesgo en la adultez de desarrollar cáncer, enfermedades autoinmunes, problemas cardíacos y diabetes. Así es. No estamos hablando de que el trauma te hace sentir triste un rato. Estamos hablando de que el trauma no resuelto se convierte en inflamación crónica celular. ¿Cómo ocurre ese salto? El mecanismo de ese salto lo explica brillante el neurocientífico Bruce Perry. Ajá. Cuando un niño vive en un entorno impredecible, su eje hipotalámico hipoficiario adrenal, que digamos es el sistema de respuesta al estrés del cuerpo, se desregula por completo. Se descontrola. Básicamente se baña el cerebro en cortisol de forma crónica y con los años este estrés tóxico altera físicamente el cerebro. Literalmente cambia la forma. Sí, reduce el volumen del hipocampo, que es la estructura encargada de procesar la memoria y el contexto, e hipertrofia la amígdala. Que es la alarma del miedo. Exacto, el centro de detección de amenazas. Y simultáneamente disminuye la conectividad con la corteza prefrontal,
que es el área que nos permite razonar y calmar los impulsos. Es como si la alarma de humo se convirtiera en una alarma de humo defectuosa. Me encanta esa imagen. Pensemos en esto. Si creces en una casa segura, tu alarma de humo interna funciona bien. Solo suena cuando realmente la cocina se está incendiando. Lógico. Pero si creciste en un entorno de estrés tóxico, el umbral de esa alarma se rompe. Ahora tienes 35 años, estás en una reunión de oficina y un colega hace una pequeña crítica constructiva sobre tu proyecto. Ouch. Alguien encendió un fósforo, pero tu amígdala defectuosa no ve un fósforo. Recuerda el gigantesco incendio forestal de tu infancia y hace sonar la alarma a todo volumen. Sí, y el cuerpo reacciona como tal. Tu corazón se acelera, sudas, sientes un pánico mortal o una rabia completamente desproporcionada. Esa analogía ilustra perfectamente la desconexión del contexto. Biológicamente, tu cuerpo no está en la oficina hoy, está en el cuarto de tu infancia hace 30 años. Increíble. Y esto encaja de lleno con la teoría polivagal de Stephen Porges. El nervio vago funciona como un freno que calma el corazón y permite la conexión social. Sí, Pero bajo lo que el investigador Jack Shonkoff define como estrés tóxico, ese sistema de compromiso social simplemente se apaga. se desactiva. El sistema nervioso de la persona queda atrapado en dos estados primitivos, o en movilización constante, listo para luchar o huir ante cualquier comentario, o en inmovilización, que es ese colapso depresivo donde la persona se desconecta de la realidad para no sentir dolor. Lo que nos plantea un enorme desafío. A ver, Si el problema es que el cuerpo está biológicamente atascado en un estado de supervivencia y el nervio vago no funciona bien, ¿cómo se sale de ahí? No puedes simplemente decirle a alguien, oye, relájate y apaga tu alarma. ciertamente no funciona desde lo puramente cognitivo. Las palabras no bastan. No. Y esto plantea una pregunta importante sobre cómo sanamos. Aquí es donde la ciencia valida la intuición humana más básica, que es la regulación externa. La conexión con otro. Exacto. La presencia constante, empática y verdaderamente segura de otra persona actúa como una intervención neurobiológica. Wow. Cuando a un sistema nervioso regulado se sienta frente a un sistema nervioso en pánico, le transmite señales de seguridad a través del tono de voz, la postura, la mirada. Es como si le prestara su propia calma. Exactamente eso. Poco a poco, el nervio vago de la persona afectada capta esa seguridad y el freno vuelve a funcionar. En términos estrictamente biológicos, el amor y la presencia sostenida reorganizan los circuitos del miedo. Esa alarma de humo desfasada que suena en el presente es lo que muchas escuelas de psicología popularizaron como el niño interior. Sí, un concepto muy conocido. Las emociones que, como apuntan autores como Alice Miller o John Bradshaw, no pudieron ser procesadas en la infancia porque el entorno no lo permitía, quedan, pues, encapsuladas en la psique. Atrapadas en el tiempo. De ser visto y protegido. Totalmente. Y el proceso terapéutico busca la reparentalización, que el adulto de hoy construya la capacidad de ser ese cuidador compasivo que su propio niño interior nunca tuvo. Es un proceso de integración emocional muy profundo. Pero, ojo, hay una capa adicional de complejidad aquí que resulta asombrosa. Cuéntame. A veces, la alarma de humo suena a un volumen ensordecedor, y al buscar en la historia de la persona, resulta que no hubo ningún incendio en su propia infancia. Ah, caray. Entonces, ¿por qué suena? La alarma está sonando por un fuego que quemó a sus ancestros. Entramos en el terreno de la memoria transgeneracional. Así es. Durante mucho tiempo, ideas como las de Bert Hellinger sobre las dinámicas ocultas en las familias o el concepto del síndrome de aniversario de Anne-Anseline Schutzenberger se veían con cierto escepticismo, ¿no? Sí, casi como esoterismo. Casi como un fenómeno místico donde ansiedades inexplicables cruzaban generaciones. Pero ahora la biología molecular ha entrado al chat. Y lo ha hecho a través de la epigenética. Exacto. El estudio pionero de la doctora Rachel Yehuda en el Hospital Monte Sinaí con descendientes de sobrevivientes del Holocausto es la prueba de fuego de esto. Cuéntanos un poco de eso. Pues descubrió que los hijos de los sobrevivientes, personas que nacieron en entornos completamente seguros y jamás pisaron un campo de concentración, presentaban perfiles hormonales de estrés y niveles de cortisol atípicos, Increíble. idénticos a los de sus padres traumatizados. Para visualizar la epigenética, a mí me gusta usar la imagen de un piano. A ver, explícame eso. Los genes que heredamos son como las teclas del piano. O sea,
La estructura no cambia, las teclas son las mismas, Claro. pero las experiencias extremas de nuestros abuelos, el trauma sostenido, el hambre o el terror, actúan como las partituras. ¿Y las anotaciones que le dicen al pianista con cuánta fuerza golpear esas teclas? Me parece una imagen clarísima. Esa regulación de la expresión genética se hereda. Biológicamente, nos adaptamos a un entorno amenazante basándonos en la información del entorno que vivieron nuestros antepasados. Sí, y esa modificación a nivel molecular suele ocurrir a través de un proceso llamado metilación del ADN. Suena complicado. Básicamente funciona como un interruptor químico. Apaga o enciende ciertos genes en respuesta al trauma. Esta herencia biológica explica por qué ciertas personas nacen con una predisposición hipervigilante frente a la vida. Nacen listos para defenderse. Exacto. Y entender este mecanismo es fundamental porque elimina un inmenso peso de encima. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Es profundamente liberador, la verdad. Sin duda. Te das cuenta de que muchas veces vas cargando una mochila llena de piedras pesadas, sintiéndote culpable por tu ansiedad, hasta que abres la mochila y ves que las iniciales en las piedras no son tuyas. ¡Qué revelación! Pertenecen a tus abuelos. Reconocer que una parte del miedo es heredado disuelve mucha de la culpa que rodea a la salud mental. Disuelve la culpa y además dota al proceso de sanación de un propósito mucho mayor. Totalmente. Reflexionar sobre esta memoria transgeneracional nos revela que cuando decidimos enfrentar nuestros traumas, no estamos haciendo un trabajo exclusivo de bienestar individual. No es solo para uno mismo. Es, en su núcleo, un acto de amor transgeneracional. Lo que integramos y procesamos hoy deja de ser un mandato biológico y psicológico para la próxima generación. Cortamos la transmisión de la herida. Exactamente. Lo que integramos, no lo transmitimos. Es un enfoque de una responsabilidad y belleza enormes. Sí lo es. Ahora, hemos cubierto cómo este peso biológico, psicológico y ancestral afecta nuestros cuerpos y nuestras relaciones sociales. Sí, el panorama completo. Pero el análisis de Peña Vázquez se adentra en un territorio que la ciencia a menudo ignora, pero que es vital para la experiencia humana. Así es, la espiritualidad. Cómo todo este desarrollo temprano moldea nuestra dimensión espiritual y nuestra relación con lo trascendente. Y esta es una de las intersecciones más reveladoras del documento. Se apoya en el trabajo de la psicoanalista Ana María Rizzuto. Ajá. Sus investigaciones demostraron clínicamente que la imagen interna que una persona tiene de Dios no se construye primordialmente leyendo tratados de teología abstracta ni escuchando sermones racionales. O sea, no viene de las clases de religión. No, la mente utiliza un material de construcción mucho más primario, que son las interacciones tempranas con sus figuras de cuidado. Lo que significa que si un niño crece con padres hipercríticos, donde el amor siempre está condicionado a sacar buenas calificaciones o portarse perfecto, su cerebro esculpe inconscientemente la figura de un Dios que es un juez implacable. Y al que nunca jamás se le puede complacer lo suficiente. ¡Qué duro! O si crece con padres emocionalmente ausentes, su arquitectura interna asume que lo divino es una fuerza distante que, seguramente, lo abandonará en su momento de mayor vulnerabilidad. Y esto genera una fractura inmensa entre el intelecto y el afecto. A ver, explícame más de esa fractura. Pues una persona puede estudiar y saber desde la lógica más absoluta que pertenece a una tradición que predica a un Dios de amor y misericordia infinita. Sí, en la teoría se lo sabe de memoria. Exacto. Pero afectivamente, a nivel de su sistema nervioso y de su amígdala, cuando intenta conectar con esa espiritualidad, experimenta un terror paralizante o un vacío inmenso. ¡Wow! Esa distancia entre la teología que se sabe y el Dios que se siente es la huella digital exacta del trauma infantil. Es una realidad desgarradora para muchos, la verdad. Pero también nos señala por dónde pasa el camino de regreso. Así es. El texto resalta el valor incalculable del acompañamiento psicoespiritual. Y me fascina que el rol de un acompañante verdadero, de un guía seguro, no es sentarse a debatir teología ni dar argumentos intelectuales sobre la bondad del universo. No es dar sermones, exacto. Su rol es ofrecer una presencia encarnada, incondicional. Si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de que el acompañamiento más profundo no impone teología, sino que ofrece la experiencia de ser amado sin tener que ser perfecto. Es bellísimo. Es proveer la experiencia correctiva que el cerebro necesita,
Al permanecer presente en medio del dolor del otro sin escandalizarse, sin juzgar sus miedos y sin huir cuando la otra persona se muestra vulnerable, pues el acompañante se convierte en un refrendo viviente de que existe el amor sin condiciones. Le enseña al cuerpo que está a salvo. Es, en el fondo, ayudar al sistema nervioso a entender que puede bajar las defensas. Es magistral como todos estos hilos se unen en la investigación de Jesús Peña Vázquez. Estamos hablando de resonancias magnéticas, de cortisol, de metilación del ADN, y terminamos hablando de cómo encender la luz en lo que se podría llamar las habitaciones oscuras de la casa interior. Así es. Hacer ese trabajo de revisión no es masoquismo, es probablemente el acto de coraje y amor propio más grande que un ser humano puede emprender. Totalmente de acuerdo. Y si tuviéramos que destilar todo este recorrido en una idea central, digamos, sería reafirmar que nuestro pasado y nuestra biología nos otorgan una arquitectura inicial, pero de ninguna manera dictan un destino inamovible. No es una condena. Para nada. Las heridas generan estructuras defensivas potentes, pero el cerebro humano mantiene su asombrosa neuroplasticidad hasta el último día. Podemos cambiar. Y a través de vínculos relacionales seguros podemos reconstruirnos. No somos las heridas que recibimos, somos en última instancia la respuesta consciente que elegimos darles. Una capacidad de elección que lo cambia absolutamente todo. Así es. Y bien, siguiendo la filosofía de este espacio de exploración, queremos dejar sobre la mesa una provocación final. Algo para que la audiencia se lo lleve, lo mastique y lo reflexione en sus propios tiempos. A ver. Si entendemos que nuestras heridas infantiles dictaron las máscaras de rigidez, dependencia o evasión que usamos todos los días para defendernos de un mundo que nos parecía amenazante, la pregunta es, ¿cómo se vería su verdadero rostro, su esencia más genuina, si finalmente se permitieran ser sostenidos por un vínculo donde hay total y absoluta seguridad? Es una de esas interrogantes que tiene el poder de reordenar muchas prioridades si nos atrevemos a sostenerla y a pensarla. Sin duda alguna. Y bueno, para el público en general que escucha este programa y desea continuar desentrañando este tipo de investigaciones, la invitación es a suscribirse a este canal y, muy importante, hacer clic en la campanita. Para que no se pierdan nada. Exacto. Este paso es clave para no perderse ninguna de las valiosas reflexiones hechas por su Jesús Peña. Totalmente recomendado. Y por supuesto, los animamos a visitar la página web oficial www.menteyaprendizaje.edu.do y a buscarnos y seguirnos en Spotify, asegurándose de buscarnos exactamente como Mente y Aprendizaje. Ha sido un análisis profundo y muy necesario. Un privilegio compartir este recorrido intelectual y humano contigo. El privilegio es mutuo, gracias a quienes nos prestaron su atención y su tiempo para navegar por estas aguas. Hasta la próxima exploración. Cuiden esos cimientos y sigan observando aquellas habitaciones interiores que empiezan a iluminarse.